La gloria de Dios es tan poderosa que si somos bañados por el río de la presencia del Espíritu Santo de Dios, algo sucede en nuestras vidas. Y si usted necesita sanidad, sucede sanidad. Si usted necesita un milagro financiero, ocurren milagros financieros. Si usted estaba esperando algo, algo sucede. Entonces, présteme atención en lo que le voy a compartir. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, usted después no va a poder leer en su casa. Yo voy a ir leyendo algunos versículos y me voy a brincar a otros. Cuenta la historia de Primera de Samuel, capítulo 17. Y dice lo siguiente a partir del versículo 1. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Versículo 2. También Saúl y sus hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban de un lado en un monte y el ejército de Saúl estaba de otro lado en el otro monte y por en medio pasaba el valle. Entonces se levanta un hombre y dice lo siguiente en el versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Diga 6 codos y un palmo. Luego nos vamos al 8 y dice: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre de vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Hay 3 tipos de personas que están en este lugar. Hay un tipo de persona que está caminando en medio de la guerra. Está en guerra. Esta gente todavía no está en guerra, está preguerra. Hay algunos de los que estamos aquí, que estamos en medio de la guerra, ya estamos en el pleito. Hay otro tipo de personas que ya salimos de la guerra, pero venimos un poco golpeados de la guerra. Ganamos, pero venimos un poco golpeados. Hay un tercer tipo de persona, y ustedes se van a identificar con esa persona. Y es la persona que no está en ningún problema. Está tranquila, no está en guerra. No hay ningún pleito en contra de él. Déjeme decirle que los que no están en guerra, es cuestión de tiempo para que usted entre en guerra. Es cuestión de tiempo para que usted entre en dificultad. Porque así es la vida. Dios fue bien claro. En el mundo vamos a tener aflicción. Todos vamos a tener aflicción, dice el Señor. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces no se pierda. Miren lo que sucede. Entonces ya Goliat tiene 40 días. Eso está más adelante. Usted léalo en su casa. Ya tiene 40 días. Y durante los 40 días él se paraba en su monte y miraba al otro monte. Y decía: mándenme uno. Mándenme que se enfrente contra mí. Y si él me venciere, todos los que vinieron conmigo se convertirán en sus siervos. Pero si yo los venzo, ustedes nos van a servir y van a ser nuestros esclavos. ¿Me están siguiendo? Entonces miren qué bonito lo que sigue. Y dijo, ya no vamos a hablar de Goliat, espérense un segundito. Y dijo Isaí a David su hijo. Ese es el versículo 17. Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado
y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento y a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Versículo 22. Entonces David decide hacerle caso a su padre y toma los víveres y se acerca al campamento donde está Saúl y donde están los soldados de Saúl. Y cuando él llega, en el versículo 22 dice: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gal, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y en el versículo 24, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No me vea a mí, vea el campo de batalla, vea al gigante Goliat durante 40 días intimidando al pueblo, intimidando a Saúl, intimidando a los soldados. Y cuando David escucha, no sucede lo mismo que sucedía cuando el pueblo, cuando los soldados y cuando Saúl lo escuchaban, porque les acabo de leer que ellos se atemorizaban, se metían en pánico, comenzaba la tembladera. ¿Y quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a defender? Luego, vaya hacia al 33. Dijo Saúl a David. David escuchó lo que decía Goliat y se llena de valentía y se va donde Saúl y le dice que él quiere ir a la batalla. Entonces Saúl le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo. No le está preguntando, le está asegurando: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces David, en el versículo 34, le respondió a Saúl. Miren, esto es un intermedio entre lo que estoy diciendo. ¿Han escuchado la expresión que dice: yo vengo en son de paz? Hoy yo vengo en son de guerra. Hoy vengo en son de guerra. Y yo espero que usted haya venido hoy en son de guerra. En son de guerra. No nos vamos a dejar conquistar por Goliat. No voy a dejar que Goliat me gane. No voy a dejar que se vaya en contra de Saúl y del ejército. Yo me voy a poner enfrente. Esa es la actitud de los que somos como David. Ahora vean. Ya vamos. Van a ver qué bonito. Dice, estábamos en el 34. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y así le levantó. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso. Tu siervo lo mataba. Y este filisteo, vamos con todo, mire, vamos con todo. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mire,
Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy. Pero cuando usted se pare delante de Goliat, usted no está solo. Usted no va solo. Usted va con el Rey, el Señor del ejército, de los escuadrones de Jehová. Y cuando nos paramos delante de Él, mire, no estoy emocionado porque me emociono. Estoy emocionado porque me emociono. Mire. Gracias, mi hermano. Miren, parece como que estuviera actuando. Y ustedes han de decir que salvaje. ¿Sabe cómo levantar al pueblo? Miren, no, yo lo hago porque me emociona esto. Pero mire, Dios le va a hablar a usted. Dios le va a hablar a usted. Y cuando Goliat se levante en contra de usted o su familia, usted no está solo. Usted está acompañado. Yo estoy acompañado con el mejor amigo que podemos tener. Y no hay mejor amigo que el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que estoy emocionado. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué dice que el Espíritu Santo está con nosotros? Siempre en Primera de Samuel, en el capítulo 16, en el versículo 13, cuando Samuel llegó donde Isaí, el padre de David, él llegó enviado por Dios para ungir al próximo rey. Y cuando él va a ungir al próximo rey, lo lógico, no le culpo a Isaí. Isaí presenta a su hijo mayor, y el hijo mayor era grande y fuerte. Entonces cuando Samuel mira al hijo mayor y lo ve venir, él dice, me salió fácil. Él es grande, fuerte, el primogénito. Y Dios le dice, no es él, que te manden otro. Y así ustedes léanlo y van a ver que él mandó al primero, no era, mandó al segundo, no era, mandó al tercero, no era, mandó al cuarto, no era. Cuando ya no quedaba ninguno y Dios no le ha hablado aún a Samuel, había que ungir un rey. Él llegó a ungir un rey. Él no se iba a ir sin ungir un rey. Y se acuerdan que el más pequeño, el más delgado, el no primogénito, estaba cuidando las ovejas. Y cuando él regresa, él nunca esperó. Ni Samuel, ni el papá de David esperaron que el más débil, el más pequeño, el que no estaba presente en el momento de la unción, era el que Dios había escogido. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite, ya con David, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y aquí viene la clave por qué a David se le hizo tan fácil derrotar a Goliat. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue. David estaba ungido por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos de buscar. Y es accesible. Hay ingreso, hay acceso, hay entrada a la unción personal mía y a la unción personal de usted del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro amigo. Busquen Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y les voy a mostrar 3 puntos donde Dios nos muestra que el Espíritu Santo es mi amigo y es su amigo. Y dice lo siguiente, versículo 16 del capítulo 14 de Juan. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive en ustedes y estará en ustedes. Usted y yo le conocemos. Usted y yo le veremos. Usted y yo siempre estaremos con Él. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consolador. Y en las prédicas de nuestro pastor quedamos bien claro que el Espíritu Santo no es otro Dios. El Espíritu Santo es la tercera
personas de la Trinidad. Eso significa que el Espíritu Santo es el Dios Padre. Eso quiere decir que el Espíritu Santo también es el Dios Hijo. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Es un solo Dios que se muestra al hombre de tres formas diferentes, pero es el mismo Dios. Eso ya quedó establecido. Algo que nosotros debemos de saber es que Él siempre sabe que le necesitamos. Tal vez nosotros no sabemos que le necesitamos, pero Él sí sabe que le necesitamos. Aunque nosotros no le amemos, Él siempre nos ama. Por eso, porque Él piensa por nosotros, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos llama, entonces Él decidió enviar a su Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador y para que sea nuestro consolador. Cuando en la Biblia dice que Jesús nos envía el Espíritu Santo para que sea nuestro ayudador, el pastor nos explicó que en griego es la palabra paracleto. Y la palabra paracleto se traduce como consolador. Pero el significado de paracleto o de consolador es alguien que es llamado a estar al lado de nosotros. Es alguien que está llamado a consolarnos. Eso es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el que está siempre a mi lado, y es el que siempre me cuida, es el que siempre me protege, es el que siempre me ayuda y es el que siempre me consuela. Y luego de eso, vamos a entender el punto número 1, y es: el Espíritu Santo es mi amigo, el Espíritu Santo es su amigo, porque Él es santo. Él es su amigo, porque el Espíritu Santo de Dios es santo. Por eso es que Él es mi amigo, porque Él es santo. Santo significa apartado del pecado. ¿Cuántos sabían que eso significa ser santo? Santo significa que yo soy apartado del pecado, pero no solo eso. Significa que yo me aparto del pecado y me entrego a Dios. Esto quiere decir que Él es mi amigo porque Él me aparta del pecado y me lleva delante de la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar primeramente en nuestro mejor amigo. Espíritu Santo de Dios, yo te invito, me presento como tu mejor amigo, porque tú primero fuiste mi mejor amigo. Y porque tú conoces que mi naturaleza pecaminosa me aparta de Dios. La naturaleza que nosotros tenemos nos aparta de Dios, nos aleja. Eso es pecar. Pecar es alejado de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Nosotros debemos de pedir al Espíritu Santo que Él con su santidad, nos haga santo, apartándonos del pecado y llevándonos hacia Dios. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 16 al 25, dice lo siguiente: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero, diga pero, si los guía el Espíritu, no están bajo esta ley. Esto quiere decir que si usted está bajo el Espíritu Santo de Dios, usted no va a estar bajo la ley que el pecado le domine. Usted va a estar bajo la gracia de que el Espíritu Santo lo aparta y lo lleva a Dios. Es por eso que toda lucha, que toda dificultad, que toda prueba que seamos llevados a causa de nuestros pecados, Dios nos da la fuerza para que nosotros seamos victoriosos. Dice su palabra: hasta ahora no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos salir victoriosos. Traducido al lenguaje actual en español nicaragüense, no hay ninguna prueba,
Si yo estoy con el Espíritu Santo de Dios y Él es mi mejor amigo, no hay ninguna prueba, no hay ninguna tentación que me haga caer. Porque el Espíritu Santo me va a dar las herramientas, las llaves y la manera para que yo pueda salir victorioso. Y eso no lo digo yo, lo dice su palabra. Eso es lo que Dios, por eso es que el Espíritu Santo quiere ser nuestro mejor amigo. Por eso Él es nuestro mejor amigo. Porque Él sabe lo que a usted y a mí nos conviene. Por eso debemos rendirnos y decir: Espíritu Santo de Dios, me rindo, me entrego, te doy el timón de mi vida. Donde tú digas que yo gire, giro. Donde tú me digas que yo frene, freno. Y donde tú me digas que yo huya, huyo. Pero también me dice que cuando yo tenga que entrar en la batalla, batalle. Imagínense que David aún no hubiera sido ungido por el profeta Samuel. Imagínense que todavía el Espíritu Santo no estuviera con él. Y él mira a Goliat y se emociona, así como me emociono yo. Y dice: ¿qué? Tráeme ese Goliat. ¿Qué pasaría? Se lo come vivo. Si David va sin el Espíritu Santo, Goliat se lo come como... Ustedes han ido, no puedo dar nombre de marca. Ustedes han ido a un restaurante y dicen: mire, me da unas bolitas de carne y unas bolitas de queso frito. Entonces le ponen el montón de bolitas de carne y el montón de bolitas de queso y usted agarra el palillito y ¡chup! Y si usted y anda con varios, pero si usted es rápido, dígame los que son rápidos. Usted como... Goliat así se come a David. Si nos ponemos a tratar de llevar batallas sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nos servimos en bandeja de plata y somos como las carnitas y los quesos fritos. Nos van a comer los salvajes rápido. Necesitamos tener del Espíritu Santo. Lástima que ya se bajaron los muchachos que me ayudaron, pero yo solo miro a David. David le tratan de poner todos los pertrechos de Saúl, pero David era pequeño, no se los aguantaba. Entonces le ponen tuya y después le dan la espada y no podía ni levantar la espada. Entonces dice él: no, eso no es para mí. Yo necesito una bolsa. Estoy parafraseando. Yo necesito una bolsa. Deme una bolsa. Una bolsita así, de cuero, de cuero curtido. Una bolsita. Y en esa bolsita puso nada más y nada menos que unas piedritas, unas piedras de río. De río eran. ¿Por qué de río? Las que encontró. Él se metió las piedritas de río. ¿Cuántas se metió? 5. Pero si Goliat era 1. Él se las metió. Él no iba confiando en las piedras. Él no iba confiando en que él tenía una tiradora o una onda. Y cuando él se para delante de Goliat, para que vean aquí, muchachos. Listo. Esto es un duelo. El de David y Goliat es un duelo de un guerrero contra un ungido. De un experto en la guerra contra un ungido. Diga: yo soy un ungido. Y se para delante de Goliat. Y los dos están viéndose. Y Goliat comienza a ponerse nervioso. Pero David no. Entonces David lo mira y dice: no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Entonces yo tomo esta piedra y en el nombre del Señor de los ejércitos se la clava en la mitad de la frente. Entonces tiró la onda. Una piedra fue suficiente. Porque detrás del brazo y detrás de la piedra iba su mejor amigo. Iba su mejor amigo. Y la piedra penetró hasta el cráneo. Entonces, no es con músculo, aunque se ven bien. Yo algún día voy a tener músculo. Entonces David sabía con quién iba. Por eso David, algo estoy seguro de David, él no estaba atemorizado. Porque él dijo: ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese que viene en contra de los ejércitos de Jehová? ¿Quién es? Pónganmelo enfrente, porque yo
Voy a salir a favor del pueblo porque sé que voy con el Espíritu Santo de mi lado. Entonces, Dios nos ha dado ese consolador. Dios nos ha dado ese ayudador. Dios nos ha dado a alguien para que cuando estemos tristes nos abrace. Para que cuando estemos llorando nos abrace. También nos ha mandado un Espíritu Santo para que cuando estemos teniendo éxito y festejemos, Él también festeja con nosotros. Y que cuando nosotros estemos mal, sepamos que no estamos solos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre. Cuando el hombre decide que sea su mejor amigo. Y eso es lo que yo quiero para mi vida. Quiero que el Espíritu Santo sea mi mejor amigo. Y espero que usted quiera que el Espíritu Santo sea su mejor amigo. Punto número 2, solo son 3. El Espíritu Santo es su amigo porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es su amigo porque Él es el Espíritu de verdad. Y cuando Él dice que es el Espíritu de verdad, es porque Él nos enseña. El Espíritu Santo me enseña. El Espíritu Santo le enseña a usted. En Juan capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Aquí te está diciendo, el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Y Él te va a decir algo que no viene de Él. Él te va a decir algo que viene de su comunión con Dios. Cuando Dios habla, el Espíritu Santo te comunica lo que Dios quiere para tu vida y te lleva hacia la verdad. Es mi amigo y es su amigo, porque cuando Dios me quiere decir dónde doblar, lo hace por medio de mi mejor amigo. Cuando Dios te dice la decisión que debes tomar, te la dice por medio de tu mejor amigo, por medio del Espíritu Santo. Por eso cuando oramos, Señor, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso? Las solteras y los solteros. Es que yo tengo algo en contra de los solteros y las solteras. Yo quiero que todos se casen. Entonces siempre tiro algo. Entonces las solteras y los solteros tienen que decir: Espíritu Santo de Dios, tú me llevas a toda verdad. Dime dónde está mi futuro esposo. Parece, no se rían. Y los solteros en edad de casarse, ¿verdad? Menores de 25 ni se acerquen. Esta oración no es para usted. Cada cosa en su lugar. Los solteros digan: Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo y necesito que el Padre me hable y me diga a quién debo enamorar. Ahora otra vez voy con las solteras, y las solteras van a decir: Espíritu Santo de Dios, tú eres mi mejor amigo. Dime por cuál de los que me enamoran me decido. Sí, porque miren, yo ya soy padre y tengo un varón de 7 años y me estoy preparando para tener una hija. Amén. Estoy preparándome para tener una hija. Entonces a mi hijo y a mi hija, apóyenme. Entonces a mi hijo y a mi hija, yo le voy a decir: tú tienes un mejor amigo. Y ese mejor amigo es el Espíritu Santo. Él te va a guiar hacia tu esposo correcto y Él te va a guiar hacia tu esposa correcta. Cuando yo me siente con mi hijo a aconsejarle, yo le voy a decir: no es que tan bonita es, no es de qué familia viene. Yo le voy a decir: ¿conoce del Espíritu Santo ella? Ella, su mejor amigo es el Espíritu Santo. Y después me voy a voltear a mi hijo y le voy a decir: ¿y vos? ¿Ya sos amigo
del mejor amigo, del Espíritu Santo. Entonces él me va a decir, sí, mi mejor amigo es el Espíritu Santo. Entonces yo le digo, gracias, Señor. Entonces cuando ores, le estoy hablando a mi hijo, y los padres reciban, porque así es como debemos de proclamar sobre nuestros hijos. Hijo, cuando tú ores, dile al Señor, Señor, trae revelación hacia mi vida por medio de tu Espíritu Santo, y que me haga ver cuál va a ser la que va a vivir todos los días de mi vida hasta que tú vengas conmigo. Porque el Espíritu Santo quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para usted, y no es un juego, es la verdad. Pero si no tomamos la verdad y no la hacemos nuestra, estamos perdiendo la bendición. Esto es así. A un hombre le regalaron un guante. Aquí en Nicaragua le regalaron un guante para el frío. Él estaba pasando mucha necesidad, pero mucha necesidad económica, y tenía muchos problemas. Entonces bien, él estaba orando, Señor, bendíceme. Entonces alguien le dijo a otra persona, bendícelo. Entonces esta persona dijo, yo lo voy a bendecir, y le regaló un guante para frío. Y tomó el guante. Miren, esto es un acto profético que yo siento en mi corazón. Tomó un guante y le dijo, Dios me dijo que te diera esto, y se lo dio. Le dio el guante. Entonces el hombre en necesidad dijo, ¿y para qué quiero yo un guante frío? Si aquí hace mucho calor, y los lugares donde hace frío no tengo plata para ir ahí. Entonces él tomó el guante y lo guardó. Y pasó el tiempo, y pasó una crisis. Pero tarde o temprano, las temporadas duras pasan, y vienen las temporadas de refrigerio. Entonces cuando él vino a la temporada de refrigerio, se acordó de aquel hombre que le regaló aquellos guantes, y dijo, ahora sí ya sé dónde voy a usar los guantes. Y se fue a un país donde caía mucha nieve. Entonces cuando él está buscando en las maletas, él saca el guante y se lo pone. Pero cuando se lo pone, él siente que hay papeles adentro, y revisa el primer dedo y hay $100. Y revisa el segundo dedo, hay otros $100. Y revisa el tercer dedo, hay otros $100. Y revisa el cuarto dedo y hay otros $100. Y revisa el cuarto dedo, el quinto dedo, ¿qué creen que encontró? Qué inteligente que somos todos. Encontró otros $100. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, no valoramos realmente lo que eso vale, porque no lo conocemos, no le entendemos. A este hombre le regalaron un guante y él no entendió. La bendición venía dentro del guante. Él tenía que meter la mano en el guante. Y en ese tiempo de duras y maduras, él iba a tener $500. ¿Cuántos quieren $500 ahorita? Dios les regaló un guante con $500. Pero meta la mano. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es el que te consuela. Él es el que te lleva delante del Goliat para que le ganes, no para que te derrote. Pero debemos conocer, debemos saber, debemos entender. Iba Felipe y el ángel de Jehová le habló y le dijo, Felipe, te me vas al desierto. Y cuando él iba al desierto dice, Señor, pero ¿qué voy a hacer en el desierto? Felipe dijo eso. Y cuando él va caminando por el desierto, mira que viene una carreta, y en la carreta viene un etíope, y el etíope está leyendo el libro de Isaías. Entonces Felipe se le acerca a la carreta y le dice, ¿entendés lo que estás leyendo? Y él le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Así estamos muchos de nosotros. Tenemos la palabra, tenemos la verdad y decimos, pero no entiendo. ¿Quién me va a explicar esto? El Espíritu Santo de Dios es el que nos trae a la verdad. La verdad se revela por medio del Espíritu Santo. Es una relación vertical con Dios. Todo viene de arriba. Dios, revélame tu palabra.
por medio de tu Espíritu Santo. No seamos como el etíope, que solo tenemos la palabra y no la usamos. Pidámosle a Dios que Dios la revele. Y para terminar, el punto número 3, solo se lo voy a leer. El Espíritu Santo es mi amigo. Y el Espíritu Santo es su amigo. Porque Él es el Espíritu de Dios. Por eso es su amigo, porque Él es el Espíritu de Dios. Y si Dios estuviera aquí y le hiciera estas 4 preguntas, yo se las voy a hacer. O yo voy a hacerle unas preguntas a ustedes y les diría: ¿es Dios real para usted? ¿Es un Dios lejano? Casi dicen amén. ¿Es un Dios lejano? ¿Usted está seguro que se preocupa por usted? Cuando usted ora, Dios le escucha. ¿Cómo lo sabe? Porque sí. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 13. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Usted y yo no podemos profundizar en Dios, pero el Espíritu Santo sí. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría. Dios es su mejor amigo porque Él es Dios. Y Él se revela a usted y se revela a mí por medio de su Espíritu Santo, porque solo Él lo conoce. Póngase sobre sus pies, por favor.